En ocasiones veo muertos. Ya está, veo muertos, no hay mucho más. Veo muertos como los ve Jamie Conklin, el protagonista del libro Later, la nueva novela escrita por Stephen King, que se ha publicado el 2 de marzo y que deja muchas cosas de las que hablar. Así que si estás interesado o interesada en esta novela, en si es recomendable o no, en si vale la pena comprarla o no, estás en el lugar adecuado. Yo soy Cristóbal Castro y comencemos. Vale, antes que nada decir que este libro yo juraría que todavía está solo en su versión original, es decir, en la versión inglesa. Juraría que todavía no está en español, pero yo me lo leí en inglés, yo no tengo un nivel demasiado alto de inglés y lo entendí bastante bien. No tuve demasiados problemas, es un libro que se lee fácil, es cierto que tuve que mirar igual alguna palabra en el traductor, alguna referencia estadounidense también para entenderla, pero el nivel que se exige de inglés para entender el libro es bastante bajo. Dicho esto, vamos a empezar a desmenuzar este libro parte por parte y después me voy a mojar de si creo que vale la pena comprarlo o no. Bien, como he dicho al principio del vídeo, Later es una novela protagonizada por Jamie Conklin, que es un chico que tiene la capacidad de ver muertos y de interactuar con ellos. Es el propio protagonista, Jamie Conklin, el que nos va a narrar en primera persona sus miserias desde la infancia hasta la adultez, pasando por la adolescencia. Incluso el propio Jamie nos dice que ver muertos tampoco es para tanto, no es algo ni demasiado fantasmal ni da demasiado miedo. Simplemente cuando una persona muere, Jamie Conklin lo ve, le saluda, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Los muertos a veces le devuelven el saludo, a veces no, depende de cómo les apetezca. Pero hay una característica que Jamie descubre con el paso de los años, y es que los muertos no pueden contar mentiras. Es decir, pase lo que pase, si le haces una pregunta a un muerto, el muerto te tiene que responder con la verdad. Esto es algo fuerte, es algo muy fuerte, de hecho, no es ninguna tontería. Todos tenemos secretos, y la mítica frase de me llevaré el secreto a la tumba ya no funciona con el amigo de Jamie. Y saber los secretos de los muertos es peligroso, es muy peligroso, sobre todo si esos muertos han sido asesinados. Son personas que han sido asesinadas. Y por supuesto el protagonista al final se va a acabar enterando de cosas que no debería saber. Y eso le va a acarrear problemas serios, problemas muy serios. Es un libro relativamente corto, 232 páginas, la escritura es bastante directa, no hay descripciones innecesarias y se evitan caer en cosas que no aportan. La narración es bastante fluida porque los capítulos son muy cortos, así que eso es algo bueno. Es un libro que se lee en 1 o 2 tardes. Porque además la intriga se mantiene alta en toda la novela. Stephen King lo hace muy bien porque va dosificando poco a poco pequeños misterios, pequeñas subtramas que va retroalimentando la trama principal. Y la palabra later, más tarde, que supongo que así es como se traducirá este libro cuando llegue su versión al español, la propia palabra later es un recurso magnífico. El propio protagonista nos avisa de que va a usar la palabra later todo el rato, porque como esta historia narra la infancia y la adolescencia, pero desde el punto de vista de la adultez, le van a pasar un montón de cosas al protagonista cuando era pequeño que no va a entender en su momento y que no es hasta años después de que comprendió que esas cosas eran importantes, que cierta persona le dijo cierta cosa por algo, que cierta persona hizo cierta cosa por algo y que esta cosa que igual no le había parecido sospechosa en ese momento, después con el paso del tiempo lo entendió y dijo, joder, ahora lo entiendo todo. Es por eso que es un recurso magnífico, porque no te deja desengancharte en ningún momento de la novela. Pero, sí he de decir, desde mi humilde opinión, que este libro tiene mucho potencial desaprovechado. La trama, interesante. El suspense, bien conseguido. Pero joder, estamos hablando de una historia en la que un protagonista ve muertos y los muertos no le pueden mentir. Las posibilidades son infinitas. Entonces, me deja cierto regusto agridulce porque creo que es una historia que daba para mucho más. Y llegamos al final del libro, el cual obviamente no voy a spoilear, y he de decir que me pareció un poco flojo, me dejó un poco frío. La primera parte de la novela habla de la infancia del protagonista y se abusa de manera positiva de la palabra later. La segunda parte de la novela es más candente y todos los sucesos paranormales se empiezan a poner mucho más turbios. Y el final, para mí, las 6-7 últimas páginas me refiero, para mí un poco flojo, la verdad. Por último, el precio, el dinero, importante. Tapa blanda, 6 euros. Versión ebook, que es la que yo compré, 6 euros 49 céntimos. Bien, de precio bien, no tengo ninguna queja, la verdad. Entonces, después de todo lo que he dicho, la conclusión es que sí, este es un muy buen libro, y por supuesto que lo recomiendo. Ahora bien, ¿estamos ante una obra magna del género de misterio paranormal? No. ¿Estamos ni siquiera ante una obra magna de Stephen King? No, tampoco. Pero eso no quita que sea un buen libro. Es una novela de perro viejo. Stephen King lleva ya muchos años en la industria para saber cuándo una historia está desarrollada a su máximo potencial y cuándo no. Y con un desarrollo que podría haber sido mayor y con una duración que podría haber sido bastante mayor, realmente el resultado final es bastante bueno. Pero esto
Esto es mi humilde opinión, es la opinión de un triste tipo. Así que coméntame qué es lo que te ha parecido a ti, si tienes ganas de leerlo o no, y si lo has leído o no, si te ha gustado. Nos vemos.